La misión de un creyente ungido. Vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Marcos 16:15. Todo creyente tiene un ministerio en la iglesia y una misión en el mundo. Con nuestros dones servimos al cuerpo de Cristo. Según el don que cada uno recibió de Dios, sirva con él a sus compañeros. Primera de Pedro 4:10. Nuestro don determina nuestro ministerio y podemos servir con alegría sabiendo que el trabajo que hacemos para Dios será bien recompensado. Dios no es injusto para olvidar los servicios que prestaron y que aún prestan a los creyentes. Hebreos 6:10, Mateo 25:40. Además de nuestro ministerio en la iglesia, todos fuimos llamados a representar a Dios delante del mundo. Esa es nuestra misión. Saldrán a dar testimonio de mí. Hechos 1:8. Los envío a dar tu mensaje a la gente de este mundo. Juan 17:18. Lucas 24:45-47. Predicar a Cristo es un gran privilegio. Dios nos ha otorgado la privilegiada tarea de impulsar a la gente a reconciliarse con Dios. 2 Corintios 5:18. Pablo dijo, Dios nos ha dado el privilegio de anunciar por todas partes lo que Dios ha hecho, a fin de que crean en Él y lo obedezcan. Romanos 1:5. En conclusión, nuestro ministerio es servir a los creyentes, pero nuestra misión es servir a los no creyentes. Oír el Evangelio agradó a Dios mediante la predicación salvar a los que creen. 1 Corintios 1:21. Repara en la palabra salvar. Dios es el único que puede salvarnos. 1 Timoteo 1:15. Lucas 19:10. La pregunta a responder es, ¿salvarnos de qué? 1. Del dominio de Satanás. Colosenses 1:13, Hebreos 2:14. 2. Del poder del pecado. Romanos 6:6, 6:17-18 y Corintios 1:30. 3. De la condenación eterna. Juan 3:16, 5:24, 10:28. Ahora bien, para ser acreedores de todas estas bendiciones, debemos convertirnos en discípulos de Jesús. Mateo 28:19. Pero nadie puede ser un discípulo de Jesús a menos que crea en Él, y nadie puede creer en Jesús a menos que haya oído hablar de Él. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Romanos 10:14. Como verás, la salvación comienza cuando una persona escucha el Evangelio, y nadie puede escuchar el Evangelio a menos que alguien se lo predique. Para que alguien pueda oír el mensaje, tiene que haber otro que le hable de Cristo. Romanos 10:17. Entonces, para que todos tengan la oportunidad de escuchar el Evangelio, Cristo nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. 2 Corintios 5:19, Lucas 24:45-47, Mateo 28:19, Marcos 16:15 y Hechos 1:8. El plan eterno de Dios es salvar al hombre perdido por medio del Evangelio que ha de ser predicado. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, es poder de Dios para salvar a todo el que cree. Romanos 1:16. Uno más para Jesús. Fuimos impactados por el testimonio del padre de Rick Warren, quien sirvió a Dios por más de 50 años. Debido al cáncer, en las últimas semanas de su vida, deliraba hablando en voz alta en estado de somnolencia. ¿Y qué decía? No recordó sus hazañas en el ejército, los libros que había leído ni las películas que había visto. Casi sin parar repetía, tengo que salvar a uno más para Jesús. Su hijo estaba escuchándolo a su lado, no hizo otra cosa que bajar la cabeza, llorar y agradecer a Dios por el legado que su padre le dejaba. Minutos antes de morir, se incorporó.
puso su mano en la cabeza de su hijo y dijo: «Salva a uno más para Jesús». Rick exclamó: «Pretendo que ese sea mi lema el resto de mi vida, y te invito a que también sea el tuyo, porque si sabes de algo que sea más importante que traer personas a Cristo, edificarlas en la fe, ayudarlas a encontrar su ministerio y realizar la misión en el mundo, yo lo quisiera saber. Hace ya mucho tiempo que decidí no desaprovechar mi vida. No hay nada más importante que cumplir esta misión. Nada es más importante y nada dejará un legado más grande. ¿Habrá alguien en el cielo gracias a ti?». Una mujer muy anciana en una reunión de oración expresó: «Lo primero que haré en el cielo será encontrarme con Jesús. ¡Qué emoción tan grande! Le diré cuánto lo amo y qué agradecida estoy por rescatarme del infierno y de las garras de Satanás. Luego buscaré a la persona que me habló acerca de Jesús. Le agradeceré su paciencia e insistencia. Finalmente, buscaré a todas aquellas personas a quienes llevé a los pies de Jesucristo». Luego se dirigió al auditorio y dijo: «Me temo que muchos creyentes no podrán tener esa hermosa experiencia debido a que nunca compartieron ni comparten su fe. En los próximos 365 días morirán más de 50 millones de personas en el mundo, y la mayoría de ellas pasarán a la eternidad sin Cristo. ¿Qué harás para que la gente escuche del amor de Dios? En definitiva, ¿habrá alguien en el cielo gracias a ti? ¿Por qué no se salvan todos? La salvación es por gracia. Efesios 2:8. Nosotros predicamos el Evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20:24. Esto significa que el hombre no puede salvarse a sí mismo. Fue necesario que en el plan de Dios Cristo viniera y se convirtiera en nuestro Salvador, siendo el perfecto sacrificio por los pecados de toda la humanidad. Sin embargo, no todos se salvan. Jesús dijo: «Angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan». Mateo 7:14. ¿Y quiénes se salvan? Los que obedecen a Dios. Jesús es fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Hebreos 5:9. El hombre tiene que obedecer los requisitos bíblicos para ser salvo, y luego tiene que seguir obedeciendo si quiere seguir siendo salvo. La Biblia llama a esto obedecer al Evangelio. Romanos 10:16, Primera de Pedro 4:17 y Segunda Tesalonicenses 1:8. Jesús dijo: «Solo entrarán al cielo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre». Mateo 7:21. No todos los que dicen que yo soy su Señor y dueño entrarán en el reino de Dios. Eso no es suficiente. Antes que nada deben obedecer los mandamientos de mi Padre. Mateo 7:21. No es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo. Santiago 1:22. Dios dará su aprobación a los que obedecen. Romanos 2:13. Romanos 1:5. 2:3, 16:26, primer libro de Samuel 15:22, Lucas 6:46, 11:28 y Juan 13:17, 14:15 al 21. Observa lo que Pedro dijo: «Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados». Primera Pedro 1:22. Pablo dijo lo mismo de los cristianos romanos. Antes eran esclavos del pecado, pero obedecieron la enseñanza que se les dio y fueron liberados del pecado. Romanos 6:17 al 18. ¿Cuándo encontraron estos la salvación? Cuando obedecieron el Evangelio. ¿Y el que no obedece? Los que no obedecen a la verdad recibirán el gran castigo de Dios. Romanos 2:8. Cuando el Señor Jesús aparezca, traerá juicio sobre los que se niegan a obedecer al Evangelio, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Segunda Tesalonicenses 1:7 al 9. Primera de Pedro 4:17. ¿Lo ves? Solo los obedientes son salvos. Entonces,
La salvación es ofrecida a todos y Dios quiere que todos se salven, pero no todos se salvan porque no todos obedecen el Evangelio. Romanos 10:16. Obedecer el Evangelio implica, 1, oír el Evangelio. La fe que necesitamos para ser salvos es el resultado de oír el mensaje, de escuchar atentamente la palabra de Dios. Romanos 10:17. Jesús dijo, el que oye mi palabra tiene vida eterna. Los que escuchan vivirán. Juan 5:24-25. 2. Creer en Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, Romanos 10:9. 3. Arrepentirse de los pecados. Si no se arrepienten, perecerán. Lucas 13:5. Arrepiéntanse para que todos sus pecados sean borrados. Hechos 3:19, 17:30. 4. Confesar a Cristo. Si alguno se declara amigo mío ante la gente, yo lo declararé amigo mío ante mi Padre. Pero al que me niegue públicamente, yo lo negaré delante de mi Padre. Mateo 10:32-33. Cuando un individuo cree y confiesa ante los demás que tiene fe, asegura la salvación. Romanos 10:10, Lucas 12:8-9, Hechos 8:37 y Mateo 16:16. 5. Bautizarse. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16:16. Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y ser bautizado para el perdón de sus pecados. Hechos 2:38 y Romanos 6:3 y 4. Ninguno de estos requisitos puede por sí solo salvar a una persona. Cada uno de ellos comprende o abarca a los demás. La persona que cumple con todos ellos obedece al Evangelio y por lo tanto se convierte en una nueva criatura y nace de nuevo. Juan 3:3-5. Entra en el reino de Dios. Colosenses 1:13. Es agregado al Señor. Hechos 11:24 y a su iglesia. Hechos 2:47. Todo esto está bien ejemplificado en el libro de los Hechos. Aquellos que se convirtieron en discípulos de Cristo en el día de Pentecostés fueron los que oyeron el Evangelio predicado por Pablo, lo creyeron, se arrepintieron y fueron bautizados para el perdón de sus pecados. Hechos 2:37-41. Cuando los samaritanos creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios, se bautizaron. Hechos 8:12. Con el eunuco no fue diferente. Felipe le anunció el Evangelio de Jesús. El eunuco dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Felipe lo bautizó. Hechos 8:35-38. Un ángel le dijo a Cornelio, haz venir a Pedro, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Hechos 10:5 y 11:14. Pedro predicó, Cornelio escuchó y él y toda su casa fueron salvos. Si Pablo no hubiera predicado en Filipos, Lidia no se hubiera convertido. Hechos 16, 14 y 15. Lo mismo sucedió con el carcelero de Filipos. Hechos 16, 25-34. Cuando Crispo y muchos otros corintios oyeron la palabra, creían y se bautizaban. Hechos 18:8. El caso de los efesios no fue diferente. Al oír, se bautizaban. Hechos 19:5. ¿Lo ves? La salvación de las personas depende de nuestra obediencia al mandato de predicar. Repasemos algunas enseñanzas espirituales. 1. La Iglesia ha sido llamada a predicar el Evangelio. En tanto la Iglesia no cumpla con su tarea evangelística y misionera, no justifica su existencia. Nuestra misión es proclamar el mensaje de salvación y llevar vida eterna a los perdidos de este mundo. Ustedes son un pueblo adquirido por Dios,
para que anuncien las obras maravillosas de Dios. Primera de Pedro 2:9. El Evangelio tiene que ser predicado a todos los pueblos. Marcos 13:10, Isaías 49:6 y Salmos 96:3. Pablo expresó: enseñar las buenas noticias es solo mi obligación, y pobre de mí si no lo hago. Primera Corintios 9:16. Advierte estas palabras: anuncien, prediquen, enseñen. Es cierto que el mensaje encarnado, testimonio de vida, puede ser usado por Dios para salvar, pero es a través del mensaje proclamado de la cruz, palabra hablada o escrita, que el poder de Dios salva a quienes creen su contenido. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Primera Corintios 1:21. No es el ejemplo del cristianismo, sino el mensaje del cristianismo, el Evangelio, el que ostenta el poder para guiar a las personas a la salvación. No vacilo en anunciar las buenas noticias, porque son el poder que Dios usa para salvar a todos los que creen. Romanos 1:16. La fe que necesitamos para ser salvos es el resultado de oír el mensaje, pues para que alguien pueda oír el mensaje, tiene que haber otro que le hable de Cristo. Romanos 10:17. Primera Corintios 1:18. Por supuesto que debemos ser un testimonio viviente del obrar de Dios, pero nuestra principal misión es predicar a Cristo. ¿Lo estás haciendo? 2. Dios promete su presencia, protección y bendición mientras cumplimos la gran comisión. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, y les aseguro que estaré con ustedes siempre. Mateo 28:19-20. El Señor le dijo a Pablo: no tengas miedo, habla con libertad, pues yo estoy contigo y nadie te hará daño. Hechos 18:9-10. Quizás pienses que es imposible llenar el mundo del Evangelio de Cristo. Imagina qué habrán sentido aquellos primeros discípulos, gente sin estudio ni influencias, personas comunes en medio de una nación subyugada por un gran imperio. Pero Jesús les asegura 2 hechos fundamentales. Antes de iniciar la tarea debían saber que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Jesús es el dueño. Sin lugar a dudas, esto les confirió fuerzas sobrenaturales a aquellos que emprendieron la tarea en la primera hora. Y como si fuera poco, asegura: yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. ¿Acaso se necesita algún incentivo más? 3. Cuando se predica el Evangelio, hay una explosión de poder. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, y yo estaré con ustedes siempre. Mateo 28:19-20. Los discípulos salieron a anunciar por todas partes las buenas noticias. El Señor Jesús los acompañaba y los ayudaba por medio de señales milagrosas. Marcos 16:20. Leamos de corrido: vayan, estaré con ustedes. Los discípulos salieron, el Señor los acompañaba y los ayudaba por medio de señales milagrosas. ¡Qué claro está todo! La manifiesta presencia de Dios se promete en un contexto de evangelización. ¿Quieres ver milagros? Predica a Jesús. ¿Quieres experimentar la unción y la llenura del Espíritu? Comparte a Jesús. El poder del Evangelio sigue a la predicación. 4. El método bíblico para ser feliz y hacer feliz a Dios es traer ovejas a su redil. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu. Lucas 10:21. ¿En qué hora? En la que sus discípulos salieron a predicar. Lucas 10:1. Nada honra más a Dios y lo hace feliz. Hay alegría en el cielo por un pecador que se arrepienta. Lucas 15:7. Ahora bien, la alegría de Dios termina convirtiéndose en nuestra alegría. Cuando los discípulos volvieron de anunciar las buenas noticias, regresaron muy contentos. Lucas 10:17.
Mientras se anunciaba el Evangelio en Samaria, hubo mucha alegría en esa ciudad. Hechos 8:8. En conclusión, cuando hacemos que una persona se reconcilie con Dios, todo el mundo está feliz. El arrepentido, el que le presenta el Evangelio y, sobre todo, el Señor. 5. La evangelización es un método de defensa espiritual. En el mismo momento en que los discípulos predicaban, Jesús veía caer a Satanás del cielo como un rayo. Por su parte, en el contexto de evangelización, los enviados de dos en dos experimentaban la autoridad espiritual delegada por Jesús. Aún los demonios se postraban a los pies de los apóstoles. Lucas 10:17. La evangelización es la mejor manera de arremeter contra las fuerzas demoníacas. Efesios 6:15 dice: calzados los pies con el celo por anunciar el Evangelio de la paz. En la versión lenguaje sencillo lo expresa así: compartan la buena noticia de la paz, estén siempre listos a anunciarla. Pablo reconoce el poder que se deriva de la evangelización. Bendita invitación, bendito privilegio. El creyente más victorioso es aquel que testifica. Debemos comprender que en medio de la lucha espiritual, la evangelización es una estrategia de protección para el cristiano. Mientras más comparte a Cristo, más seguro y protegido está. ¿Estás predicando? Conclusión. El mensaje que proclamamos posee implicancias eternas. Dios cuenta con nosotros para anunciar la gran noticia de que en Cristo hay paz. Si no predicamos, la gente será condenada y Dios nos hará responsables por esas pérdidas. Dios le dijo a Ezequiel: yo te he puesto por atalaya. Cuando le dijera el impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú le amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Ezequiel 3:17-19. Si Ezequiel no les advertía para que abandonen sus malos caminos, Dios demandaría de él la sangre de esas personas. Pero si obedecía, libraría su alma. Ezequiel 3:19. ¿Significa que quien no predica puede comprometer su salvación eterna? No nos atrevemos a decir tal cosa, pero de algo estamos seguros. Las consecuencias por no obedecer el mandamiento de predicar no serán nimiedades. El pasaje alude a consecuencias más allá de lo temporal o terrenal. Que un santo pavor y un temor reverente vengan a nuestras vidas. Comencemos a hacer lo que Dios espera que hagamos: predicar el Evangelio de Cristo a este mundo necesitado. Maneras prácticas para cumplir con el mandato de predicar: compartir todas las placas que se difunden en los grupos de la iglesia concernientes a actividades, motivos de oración, reflexiones, etc. Enviar el devocional que cada día la iglesia proporciona por medio de las plataformas digitales que empleamos. Colocar un me gusta a las transmisiones en vivo, compartiéndolas con otros. Reenviar a nuestros contactos y amigos los links con los libros gratuitos. Invitar a amigos, conocidos y compañeros del trabajo a las reuniones de la iglesia o a las casas de oración. Apoyar financieramente las emisiones televisivas y la predicación en otros medios masivos. Participar de una casa de oración para evangelizar el barrio. Visitar hospitales, cárceles, hogares de ancianos y hogares de niños. Evangelizar a los niños. Una forma sencilla puede ser leyéndoles a los pequeños de la familia, de la cuadra y del barrio los libros gratuitos que se encuentran en www.iglesiadelaciudad.com.ar, como la serie de Pecos y Pina, los tomos de Súper Capaz, Leyendas Verdaderas y Cuentos que no son cuentos. Inundar las redes con mensajes bíblicos. ¿Cuántos jóvenes aspiran a ser influencers o youtubers?
La pregunta es, ¿para qué? ¿De qué hablarán? ¿Solo de cosas pasajeras que terminarán siendo secundarias? ¿Por qué no pensar en maneras nuevas de predicar la palabra, teniendo presente que es por el oír que vendrá la fe y por ende la salvación? Participar como caminantes en las evangelizaciones masivas o casa por casa, sembrar tiempo, dinero y esfuerzo físico para evangelizar barrios, ciudades, provincias y naciones, cooperar con mercaderías o suministros varios a fin de suplir las necesidades de los caminantes en viajes prolongados, regalar libros cristianos y textos de la palabra de Dios, y mil maneras más de predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué harás hoy a favor de las almas sin salvación?